Presenta Sensus. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Sensus y sentí la diferencia. Ya en instantes sometemos a debate las 12 propuestas del Frente Amplio de Martínez para la seguridad. Pero antes, ¿saben que hay una única empresa que te ofrece todo en servicios fúnebres, con un cementerio y crematorio propios, y que además puedes adquirir tus derechos en cómodas cuotas mensuales? Es Previsora Martinelli. Lo hace posible. Mira. Infórmese por nuestro exclusivo Plan Tranquilidad con beneficios especiales. Martinelli, 0800-1882. Martinelli, desde 1882. Así que ya sabes, llama al 0800-1882 y te afilias a Previsora Martinelli con los beneficios del Plan Tranquilidad. Martinelli, 10.882. Bien, hablaba Rodríguez Pupo en el bloque anterior. Lourdes Rapalín, bienvenida hoy como panelista invitada. ¿Qué pensás? Y hay muchos temas para evaluar en esto. Lo que a mí más me preocupa al leer las 12 propuestas es que cuando alguien quiere terminar con el robo o que te copen, en tu casa lo primero que haces es cerrar las puertas. Y a mí me sorprende que no leo ni una sola propuesta de lo que tiene que ver con políticas de frontera o decir, bueno, vamos a terminar con esto, vamos a cerrar las puertas de casa, llamémosle a nuestro país, ¿verdad? Vamos a empezar a controlar. Y bueno, vamos a ver quién entra y quién sale. Pero la subcultura de la delincuencia ya la tenemos. Ya nacieron acá, o sea, no son extranjeros. Por supuesto, pero también escuchamos no todos los días, pero bastante seguido, donde, bueno, viene gente de Brasil, sicarios, una cosa a la otra, y todo eso se va contagiando. El tema es que, bueno, volvemos a la primera pregunta que hiciste tú. ¿Por qué en 15 años no lo hicieron? Y bueno, quizás sea demagogia, llámenle como quiera, pero ¿No le tuvieron crees? 15 años. ¿No les crees? No creo que quieran hacer cosas diferentes, porque ya debían haberlas hecho. Ya a esta altura, después de 15 años, teníamos que estar trabajando en prevención y no en ver cómo terminamos algo que ha ido creciendo con los años. ¿Ale? Bien, a mí me parece, a ver, dos o tres cosas. Si bien es cierto el razonamiento, digamos, filosófico de que... no digo el que usa la oposición porque estamos en juego electoral y la oposición también que lo haga y lo guarda esto de por qué no lo hicieron antes y vos lo hiciste y lo que dijo Rodríguez. Eso forma parte, digamos, del chisporroteo electoral. Los que no estamos metidos en esa lógica tenemos que dar razón en algunos aspectos. Por ejemplo, sí es cierto. No olvidemos que Daniel Martínez se presentaba en las internas como el nuevo impulso. Si vos te presentás como el nuevo impulso es porque suponés que hay cosas que tenés que o acelerar o cambiar o hacer intensidades distintas. Sobre eso me parece que nadie se puede asustar ni nadie se puede sorprender. Primero, están recién presentadas. Cada una de ellas me parece que exige algunas observaciones de carácter técnico que yo ahora no me animo a observar. Sí digo que hay dos o tres cosas que me parecen interesantes. Recién Rodríguez Pupo decía acerca del el respaldo y a su vez las políticas anticorrupción, ¿no? Yo digo que ya no hablo de la policía. Cualquier ciudadano que trabaje en cualquier lado, y en particular si trabaja en el Estado, una política de respaldo a ese ciudadano es que las políticas y las medidas anticorrupción y de transparencia siempre van a jugar a favor del trabajador. ¿Se entiende? Del buen trabajador. El trabajador que se asusta cuando hay más transparencia, cuando hay más control, cuando es un trabajador que por lo menos a mí me hace desconfiar. Entonces, desde ese lugar yo pienso que es respaldo saber que desde esa perspectiva las políticas van a aumentar, porque me parece bien que así sea para la policía y para cualquier otra agencia del Estado. Bien. Digo a su vez, para terminar, que en algunas cosas siento que se conectan con lo que Diego Sanjurjo dijo algún tiempo atrás, que las políticas vinculadas a la seguridad tienen que ser multidisciplinarias, tienen que ver no solo exactamente con el delito, sino con el origen del delito. Y si bien en el programa de seguridad en el Partido Nacional no lo advierto tanto, sí lo advierto más en las políticas sociales. Pablo Bartol estuvo el otro día hablando de que justamente estos asuntos se solucionan y se deben abordar desde distintas perspectivas. Y yo como ciudadano de la República agradezco esas miradas que son miradas más integradoras. Bien. Alfredo. Yo estuve anoche y escuché en directo las medidas que se proponen y a mí me quedaron tres, hay varias, sí, que se pueden, pero a mí me quedaron tres que me parece que son importantes. Lo de la corrupción no es que se va a empezar, ya se está haciendo. 300 policías por año son destituidos por tema corrupción. Ahí se habla de reforzar y seguir manteniendo las medidas contra la corrupción y creo que
La fuga de Moravito es un ejemplo de que todavía hay corrupción, ¿ah? Porque si no, no se podía fugar un tipo de esas características. O sea que eso se va a seguir apostando y me parece bien. Lo respaldo a la policía, entre otras cosas, aparte de todo lo que dijo Leal y lo que se dijo ayer de noche, el respaldo a la policía fue que gracias a los gobiernos del Frente Amplio se pudieron formar los sindicatos policiales que no existían antes. Y eso para mí es un respaldo muy importante al policía como trabajador. Lo otro que se manejó, que para mí son los puntos que me parecen fundamentales, es que se vuelve al tema del plan 7 zonas que se dejó de lado en el gobierno de Tabaré Vázquez, en definitiva, y se hizo el Dantel Arena, entre otras cosas. Digo, me parece que yo veo una reafirmación a volver a ese tipo de... Se habla de 24 barrios, se habla de 250 millones de dólares y de un shock de Estado metido, que Leal ha dado mucha manija con ese tema, ¿no? Él era impulsor del plan 7 zonas que quedó ahí en nada o muy poquito y ahora se vuelve a impulsar. Y el otro tema que me llamó la atención, que no se habla muchas veces acá y es importante, se habla de que se van a adquirir 1.500 tobilleras para combatir la violencia de género. Es más, se promete cumplir con la ley de violencia de género. O sea que estos son 12 propuestas que requieren un altísimo presupuesto, ¿no? Lo hemos hablado varias veces. ¿Por qué nos faltan tobilleras? Sí. Ayer decían que se han usado 3.000 tobilleras en todo este periodo y ellos hablan de adquirir 1.500 más para que... Porque se ha demostrado que ninguna mujer que estuvo protegida por tobillera fue víctima de violencia posterior. Entonces, evidentemente es un sistema que funciona y se habla a esa apuesta de una violencia de género que es sin lugar... Un dato que me pareció muy importante que lo dijo él. Si uno suma las 39.000 denuncias de violencia de género que hubo en el último año, superan ampliamente las denuncias que hay de rapiñas, hurtos... Hay más denuncias por violencia de género, violencia doméstica, que todos los otros delitos juntos. Entonces, ese es un tema que ayer lo pusieron sobre la mesa y a mí me parece que hay que rescatarlo porque me parece muy importante. Bien, Vero. Supongo que estás pensando que ese es un punto clave en el que sí amerita pensar por qué no se compraron antes, ¿no? Sí, me estás leyendo el pensamiento, me conoces o es una obviedad, no sé, algo pasa, ¿no? Apoyo. Realmente cuando vemos este programa yo tenía otras expectativas. Me parece que cuando dice fortalecer, 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 es que no está haciendo nada nuevo, es que en realidad está asignando más recursos que no me pregunto de dónde van a salir en un primer año de gobierno, dónde salen esos recursos. Me parece que allí hay un punto importante que deberían aclarar, cuándo se comenzarían a aplicar estas medidas, con qué recursos, porque no pueden en un primer año contar con un presupuesto nuevo. Pero además lo de las tobilleras, digo, todavía no nos han podido explicar qué es lo que hace que 200 mujeres, 200 casos estén esperando tobilleras, están en lista de espera y que no se compren más. No lo entiendo, si es que está comprobado y eso es así, que no se han registrado homicidios con este sistema. Bien. Después, en otras cuestiones, yo creo que es más de lo mismo. Realmente todavía no se ha podido explicar por qué el plan 7 zonas que funcionó en los lugares donde se aplicó no se retomó. Volvemos ahora son 25 y sí, si hubiésemos seguido con el 7 capaz que eran, ya no teníamos ni 7, tenemos que tener 25 porque no se continuó. El sistema carcelario me parece que es un punto neurálgico, esperaba más para el sistema carcelario. Sí, bueno, es interesante lo del INEFOP, pero me parece que tiene que haber un shock de política carcelaria donde ahí sí tienen que estar todos esos ministerios que mencionó en el gabinete. La conformación de gabinetes por sí mismo no garantiza nada, los tenemos en medio ambiente, los tenemos en otras áreas y muchas veces son tertulias donde cada uno va a hablar de lo que hizo y no hay una ejecución de políticas. Bien. Esperaba más de esto, aunque hay algunos puntos interesantes como bueno, el de los barrios me parece fundamental y que se aplique la ley integral es lo mínimo que se puede pedir, ¿no? Una ley que el propio Poder Ejecutivo envió al Parlamento. Sí, a ver si Pepe, si advertís, porque sos el último que va quedando para, además de tu perspectiva personal sobre las 12 propuestas o la que más te interese hablar. Algo que le pregunté a Leal, pero que obviamente esquivó, y es tal vez una de las razones por las cuales algunas cosas que resultan tan obvias y que hoy forman parte de estas 12 propuestas no se aplicaban antes, no responde a que hubo definitivamente una puja interna en el Frente Amplio desde una concepción cuasi ideológica sobre el concepto de cómo procurar que haya seguridad pública, ¿no? Y aquello entre la culpa y el miedo a la represión. Y, ¿no pensás que eso enturbió un accionar más contundente? De hecho, cuando arrancó Leal, ahí aparece un cambio de paradigma bien obvio. Seguramente sí, y esto también marca que los hombres
y las mujeres son importantes en el desarrollo de políticas más allá de la integralidad que se pretenda desde el Poder Ejecutivo o en este caso de determinado ministerio. Yo quería referirme a 3 medidas en particular, las tenía acá anotadas y son las que dijo Alfredo. Exactamente las mismas. Me parece que el tema del plan de los barrios es el buque insignia. Me parece más un plan vinculado a un Ministerio de Desarrollo Social, pero como Leal habla de la integralidad, entonces lo tomo por ese lado. Sí creo que no tiene nada que ver con lo que planteó Bartoli el otro día acá, donde acá lo que se plantea es más presencia del Estado y él hablaba más de un voluntariado de trabajo pero ¿no te circunstancial llama en la los barrios? atención justamente en ese aspecto que el propio Leal, digo, como que decía, cuidado con esos voluntariados, con esos mentores? Sin embargo, acá se supone que van a tener un papel protagónico organizaciones de la sociedad civil, ONGs, iglesias, sindicatos y el sector empresarial. Digo, a ver, hemos terminado de resolver si la confianza viene también por el lado de las ONGs, de las iglesias, digo, ¿no es el mismo perro con distinto collar? Yo insisto un poco lo que dije el otro día. Cuando el Estado no está presente, en realidad no tiene que venir el privado, sino lo que se Bueno, tiene pero que acá exigir está llamándose es al mayor privado presencia en del estas Estado. 12 propuestas también. Yo creo que está llamando organizaciones que trabajan en territorio, por un lado. Pero está bien lo que vos planteás. ¿De las que hoy se desconfía o no? Bueno, no No de creo que todas, sea por supuesto que exactamente no. así, Pero ¿cuántas veces se le cae a la cantidad de funcionarios o contratados o tercerizados que al final uno nunca sabe ni qué están haciendo? El otro tema es el de las tobilleras, que yo creo que no amerita ni siquiera esperar. O sea, esto es ya, ahora. Habrá que redistribuir partidas, pero eso hay que hacerlo ahora. 1.500 tobilleras más no pueden esperar un próximo gobierno. Y el tercer tema que también me llamó la atención tiene que ver con la corrupción policial precisamente y el hecho de que se ahonde en lo que es el estado patrimonial, especialmente de las jerarquías policiales. Y para terminar, no tiene nada que ver con las medidas, pero un comentario que hizo Leal sobre el tema de la radio policial y el trabajo que se hace en los medios de comunicación. Sí. Es cierto que la radio policial ha estado permanentemente en los canales de televisión como un instrumento de trabajo de los cronistas policiales, luego dejó de estar, pero hoy los colegas reciben la información vía WhatsApp. O sea que por allí no tiene mucho sentido ese planteo porque la información está llegando de la propia policía también a los colegas que hacen el trabajo policial. Así que digo simplemente como un comentario, ¿no? Bien, estaría bueno efectivamente poder profundizar un poco más con el propio Leal y sobre su concepción además de lo que es la seguridad y la presencia del Estado en la sociedad. Pero vamos a cambiar de tema en este momento, les anunciamos al principio, ¿no?